quiero compartir un mensaje que se titula Evidencias de la Biblia. Cuando alguien te para en la calle y te pregunta, ¿por qué dicen ustedes los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tienes tú las municiones y los argumentos para rebatirlo? Si te para un mormón y te dice, pues que somos dioses, ¿puedes tú mostrarle algún versículo en la Biblia demostrando la divinidad de Cristo y de que no somos dioses? Y es importantísimo que todos los cristianos, en el mundo que nos encontramos, del ateísmo, del escepticismo y del agnosticismo, materialismo, humanismo, evolucionismo y todos los ismos e ideologías que hay, que entendamos claramente qué es la Biblia. Miren ustedes, si yo pongo la Biblia del lado derecho y pongo a la izquierda las doctrinas y convenios y la perla de gran precio del libro de los mormones, el Ramayana o los Vedas de la India, el Menji Chu Tsiu Da Huese de Confucio, el Tripitaka y el Lotus de Buda, el Corán del Islam y la Biblia del lado derecho, ninguno, escuchen esto, ninguno de los libros que se consideran sagrados tiene las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas que tiene la Biblia. La Biblia es un libro indiscutiblemente singular y no existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo entero algún libro que se le pueda comparar. Actualmente tengo ya 35 años, no de edad, ¿verdad? Ni de convertido, de predicar y dar este mensaje a las naciones del mundo. En estos 35 años, Dios es testigo de que he retado a científicos, ateos, agnósticos, escépticos, físicos, matemáticos, ingenieros, políticos, presidentes, gobernantes, con esta pregunta: ¿alguno de ustedes me puede presentar un libro mejor que la Biblia? En estos 35 años que tengo en el radio, en la televisión, no he encontrado, ni creo que nadie se atreva a decirme, este libro es mejor que la Biblia, porque si lo hiciera, demostraría la ignorancia que tiene de las Sagradas Escrituras, las cuales trato de demostrar en esta mañana. Si nosotros ponemos realmente del lado derecho a Jesucristo y ponemos aquí junto a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, al Ramayana, al Maharaji Chachi Kukulachi y a todos los filósofos orientales que se dicen dioses, no hay ningún líder religioso en toda la historia del ser humano que se compare con Jesucristo. Jesucristo volvió locos a los psiquiatras en la cruz. Acabo de ver un reportaje de la Asociación de Psiquiatría de un país sudamericano donde me invitaron, acabo de regresar de Guayaquil, donde fue un grupo de psicólogos los que me invitaron a darles conferencias a psiquiatras y a psicólogos acerca de las evidencias que quiero compartir. Y me decían muchos psiquiatras, las condiciones emocionales y sentimentales y las reacciones de Cristo en la cruz no eran de un ser humano, eran de un Dios. Ningún ser humano bajo esa presión, bajo esas circunstancias y bajo el medio ambiente donde él creció y se desarrolló, podía haber respondido como respondió desde esa cruz. Las palabras que expresó en la cruz y la forma como él vivió. Nadie en la historia pudo tampoco decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Cuando yo leí Juan 14:6, porque mi hermano Alejandro fue el que me guió a mí a Cristo con unos misioneros y gracias a él yo soy cristiano, cuando me enseñaron 14:6 de Juan, yo llegué a una conclusión. Ni Buda, ni el Che Guevara, ni Marx, ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre,
ni los grandes hombres de Dios que se consideran los iluminados, nunca leí la historia de todos ellos, ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, todo pudo haber quedado con esas palabras y cualquiera podría decir, bueno, yo también puedo decir de repente que soy Dios. Fue lo que dijo el Dalai Lama en 1992 al Papa Juan Pablo II. Y cuando vi en el periódico que el Dalai Lama le dijo al Papa que él era Dios, le mandé un correo a la embajada de China preguntándole, ¿nos puede usted anunciar cuándo se va a morir y resucitar? Porque si usted dice que es Dios, usted tiene el control de la vida. Y Jesucristo dijo, es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea muerto, perseguido y vituperado, y a los 3 días se levante de los muertos. Cuando tomó la última cena, Cristo sabía que era la última cena, que no volvería al otro día volver a comer con sus discípulos. Y así fue como les dijo, este pan y esta copa que vamos a beber, no la van a comer ustedes ni a beber hasta que estemos todos juntos en el reino de Dios. Él estaba perfectamente consciente a qué había venido y exactamente el día, la hora, los minutos y los segundos en que le quitarían la vida y la ofrecería para pagar por nuestros pecados. Veamos en primer lugar la evidencia de la singularidad de la Biblia. Apunten ahí número 1, la singularidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido escrito en la imprenta de Gutenberg, 1455. El primer libro que se haya impreso en una imprenta fue la Biblia y se llamó la Vulgata Latina, que fue traducida posteriormente por un monje llamado Jerónimo. La Biblia es el libro más vendido, más publicado, más traducido a más idiomas, a más de 4,850 idiomas y dialectos que ningún otro libro jamás en la historia. En 1986 se había traducido la Biblia a 6,700 lenguajes que por los traductores Wycliffe. Y actualmente, si tú buscas, por ejemplo, como me dijo una vez un ateo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y le dije, cítame los libros de los griegos, la época de oro de los griegos, dime cuándo se escribió el Corán, el Islam, las traducciones de los sumerios, dime lo que tú quieras. De la Biblia hay 13,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina y 1,400 en el original griego y hebreo. Simplemente en 1948, para que vean cómo la gente habla sin hablar, en 1948 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, donde vivió un grupo que se llamó los esenios. Muy bien, en estos rollos que se encuentran en el museo, mi esposo y yo los vimos en Jerusalén, cuando vayan a Jerusalén, en el museo, se encuentran y están extendidos exactamente como fueron escritos por los profetas hebreos, y es exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos. Así que cualquier duda que exista de que la Biblia fue adulterada, que fue aumentada, etcétera, etcétera, ahí se encuentran los documentos originales. Ahora bien, en el último siglo, la Biblia ha comenzado a traducirse, que la Biblia del joven, la Biblia de la esposa, la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, y todas las traducciones modernas están de alguna u otra manera alteradas por la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Por qué? Porque entonces dijeron ellos, no podemos vender la Reina Valera de 1960 ni la King James, que son las mejores traducciones de los textus receptus, o sea, de los textos recibidos originales. No podemos, dijeron ellos, y tenemos que seguir con el negocio, y tenemos que seguir imprimiendo Biblias de color de rosa, moradas, verdes, amarillas, para seguir vendiendo por intereses económicos, desgraciadamente. Entonces, una de las peores versiones que hay se llama la Nueva Versión Internacional.
que sustrajeron 26 versículos del Nuevo Testamento. Yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad?, el ataque que la Biblia tiene. Por ejemplo, después de su muerte, un hombre que se llamó François Voltaire, en 1778, un ateo agnóstico que persiguió a la Biblia y a los cristianos en Francia, dijo lo siguiente antes de morir: la Biblia jamás podrá, después de mi muerte, pasar a la historia y nadie la volverá a publicar. Cuando se murió, la casa de Voltaire se convirtió en la imprenta más grande de Biblia de Europa. Coincidencias del destino. Veamos a continuación su unidad. La Biblia es un compendio de 66 libros. Vean esto, son 66 libros que hacen un solo compendio. Estos 66 libros fueron escritos en 1500 años. En 1500 años. El último libro que se escribió en el siglo I después de Cristo fue el libro del Apocalipsis. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 hombres diferentes. Unos fueron reyes, otros campesinos, pescadores, poetas, granjeros, médicos como Lucas, oficiales del gobierno y ministros de Hacienda como Isaías, etcétera, etcétera. Sin embargo, la grandeza y la peculiaridad y la consistencia que mantienen estos 66 libros es de carácter sobrenatural. Déjenme explicarles. Hace algún tiempo vino a la casa de ustedes un vendedor de enciclopedias. Y pásele, le dije, porque me encanta mucho, siempre me ha gustado mucho la lectura, a ver qué me puede usted ofrecer. Y pues ahí sacó su laptop y ya me mostró las nuevas versiones del Tesoro de la Juventud, Enciclopedia Británica, bla, 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 bla. Y yo le pregunté a este vendedor, ¿cuántos años tienes vendiendo libros? Y me contestó, 30 años. Le dije, hijo, toda tu vida la has dedicado a vender libros. Y realmente trae una enciclopedia en su laptop de todos los volúmenes casi más leídos y más de más cultura en el mundo. Y le hice una pregunta. Entre estos 30 años que tú tienes vendiendo libros, ¿tendrás por ahí de casualidad 3 libros que se hayan escrito en años diferentes por 3 autores diferentes y que coincidan en su pensamiento? Se metió a su laptop, comenzó a bajar ahí y me dijo después de 20 minutos, señor Alducin, no encuentro tal cosa en la historia de la literatura. Entonces me fui a mi oficina, saqué de mi escritorio la Biblia y le dije, aquí no son 3 libros, son 66 libros escritos por más de 1500 años, por más de 40 hombres, y los 66 libros mantienen del Génesis al Apocalipsis la misma línea, la vida del Hijo de Dios. Desde Génesis 1, escuchen esto, hasta el Apocalipsis, la línea que une a todos los 66 libros es la persona de Jesucristo. Les doy un ejemplo, un botoncito de muestra. Génesis 1:1 dice así: Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz, en el hebreo, que significa, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Muy bien, Génesis 1:1 tiene 7 letras en el original hebreo. Tiene 7 palabras en el original hebreo. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Muy bien, de estas 7 que tiene, el de en medio de Génesis 1 es el símbolo del menorá, que es el candelero que aparece en Apocalipsis. Y si tú te metes en una computadora, como lo hicieron en 1990-95, judíos expertos matemáticos en computación descubrieron que cada 7 letras en el original hebreo aparece el nombre Yeshua, que es Jesús. Y estamos hablando de algo que se escribió hace 4500 años. Por más que hubieran tenido computadoras y hubieran sido genios de la literatura, nadie podía haber acomodado tal fraseología en la Biblia
la palabra de Dios. Ahora veamos a continuación algunas evidencias científicas, señores científicos que nos visitan y los que nos escuchan a través ahorita por el internet y las redes sociales. En el Génesis capítulo 1, entendemos nosotros que la Biblia es el único libro que nos ofrece cómo fue hecho el universo. Los científicos, óiganlo muy bien si hay estudiantes de universidad aquí o profesionistas, nunca la ciencia jamás podrá darnos la explicación de lo que sucedió en el origen del universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Nadie nos podrá explicar de dónde venimos. Y como la ciencia no puede retroceder a millones o miles de años en el pasado, los científicos también especulan, también teorizan, también tienen hipótesis, también son filósofos. Por eso se llama la teoría de la evolución. Y pues cuando tú hablas con un ateo o vas a la universidad y no han leído la Biblia tus maestros, ¿qué les queda para poder explicar de dónde venimos? Y te dicen que tu abuelita fue chita. Que somos el proceso de una selección natural, que los dinosaurios se convierten en conejos, los conejos en changos, los changos en dinosaurios, los leones en pumas, los pumas en perros, los perros en gallinas. Y esto, escuchen esto ni científica ni biológicamente es posible. La biología y las leyes de la física demuestran que es imposible la evolución. ¿Pero por qué? La siguen enseñando en las escuelas a nuestros hijos porque no tienen otra opción. Y si la tuvieran, tendría que ser la Biblia y tendrían que convertirse a Jesucristo. Y su soberbia intelectual no les permite aceptar las evidencias, aunque ellos ni siquiera se han preocupado en buscarlas delante de Dios. La Biblia dice que el primer día Dios hizo la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la tierra y el mar, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, y en último lugar, la obra de arte de Dios fuimos nosotros. Porque ni los perros, ni los cocodrilos, ni los changos, ni los conejos, ni las jirafas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. En esto precisamente radica la dignidad del ser humano. Que no somos animales, que hay un propósito, que sabemos de dónde venimos, que tiene un propósito en nuestra vida y sabemos a dónde dirigirnos, y que después de la muerte seguiremos existiendo por toda la eternidad. Ahora, muchas personas me han preguntado, ¿cómo es posible que el primer día Dios haya hecho la luz cuando hasta el cuarto día apareció el sol, la luna y las estrellas? No. La Biblia se contradice y es imposible que esto haya sido. Ya ve, la Biblia no es la palabra de Dios. Espérame tantito. ¿Tú sabes qué es la luz? La luz es un fluido de electrones o un tipo de electromagnetismo. Y la luz hasta el siglo XXI no se ha podido definir claramente con el aspecto científico. Entonces, ¿qué quería decir Dios? Y Dios dijo que sea la luz y fue la luz. La luz es el espectro electromagnético que rodea la Tierra y que hace posible la comunicación entre los seres humanos y los animales. Si nos vamos en un cohete y nos salimos de la Tierra a la Luna, nos tenemos que llevar escafandras, porque allá arriba le puedo decir, ¿verdad? Pancho, ¿me oyes? ¿Por qué? Porque la luz no se transmite en sonidos fuera de la estratosfera. Entonces necesitamos aparatos especiales saliendo de la atmósfera terrestre para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no existe el espectro electromagnético. Ahorita se puede grabar mi voz,
puedes escuchar música en el radio, se puede transmitir ahorita en CNN o en Fox News lo que está pasando en el Medio Oriente por la televisión, y ahí viene corriendo la imagen desde el Medio Oriente, lo que está pasando a mi televisión en cuestión de segundos, gracias al espectro electromagnético. Y la Biblia tenía razón. Ahora muy bien, ¿por qué respiramos? Para que respiremos tiene que haber una fotosíntesis de las plantas. Y las plantas, para que existan, necesitan tener el agua. El orden en que Dios pone la creación del universo es exactamente el orden que la ciencia comprueba que era necesario para que la vida apareciera. ¿Quién le reveló a Moisés hace 4500 años el orden en que el universo fue hecho por Dios? Veamos en segundo lugar las pruebas de la genética, que son las que más me gustan, porque siempre estoy fascinado con la genética. Es impresionante lo que encontramos en lo que vamos a ver a continuación. Escuchen esto, hasta 1860, apúntalo. Hasta 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Era un monje que comenzó a hacer experimentos con chícharos y comenzó a mezclarlos y vio que un chícharo verde transmitía características verdes al otro chícharo y que ese chícharo le transmitía también exactamente el tamaño de ese chícharo anterior y otras evidencias más. Entonces dijo, algo se transmite de una manzana, una semilla de manzana, tiene cosas que cuando se siembran produce manzanas. La semilla de la uva produce uvas, la de la papaya produce papayas. Él descubrió que algo dentro de las semillas propagaba la consistencia, el tamaño, el color y hasta las vitaminas de la información que tenían las semillas. Pero él no tenía microscopio todavía. Y hasta 1954, el doctor James Watson gana el premio Nobel cuando descubre el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y este hombre gana el premio Nobel y descubre que en las billones de células que el cuerpo humano contiene, estamos compuestos de billones de células, en cada una de las células contenemos un software. Para hablarles en idioma del siglo XXI, cibernético. Cada célula de nuestro cuerpo contiene información genética codificada. Cuando hay información inteligente, la materia no la puede producir. La materia no puede producir el pensamiento, ni la materia puede producir la conciencia. Por eso es una de mis armas favoritas a los ateos, que son mi plato favorito. Y siempre les digo a los ateos, bueno, ustedes, a ver, explíquenme el universo, ¿no? Una explosión, el Big Bang. ¿Así? ¿Y quién produjo la explosión? ¿Qué se encontraba antes de la explosión? Para que haya una explosión tiene que haber una causa, porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Ok, vamos a seguir esa línea de pensamiento que los ateos dicen. De una explosión surgió la materia. Ok. ¿Y la materia produce el pensamiento? ¿La materia produce la conciencia? ¿Es la materia inteligente? Entonces, ¿de dónde vino la conciencia que los seres humanos tenemos, que no tienen los animales, a la que llegaron los griegos? Aristóteles, Sócrates, Demóstenes eran más inteligentes que los ateos del siglo XX, porque los griegos del siglo de 150 antes de Cristo, escuchen lo que dijeron: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de mí. Yo no sé cómo se llama la fuerza, el poder, un dios o muchos dioses, pero fuera de nosotros no tenemos la causa de nuestra existencia. Forzosamente tiene que haber un Dios. Es increíble que la filosofía del siglo XX no haya superado la filosofía del siglo de oro de los griegos.
Los griegos, siguiendo una línea de lógica elemental, concluyeron que tiene que haber un Dios. Tiene que haber un principio y tiene que haber un final, por la misma lógica del razonamiento que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuando nosotros vemos en Génesis 1, versículo 11 y 12, las leyes de la genética, que antes de 1860, estamos hablando casi 5,000 años antes de que se descubrieran las leyes de la herencia y casi 6,000 años antes que se descubrieran las leyes del código genético hereditario o el ADN en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, que fue una pareja de científicos. Dice así la Biblia: después dijo Dios, Génesis 1, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros leemos esto en el siglo XXI, otra vez, y la Biblia se adelantó al periódico y a los descubrimientos científicos de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia ya establecía las leyes de la genética, que una semilla de uva tiene un código genético que determina que cuando se siembre crezca no como plátano, ni como naranja, ni como papaya, sino que crezca con las características de la información que ahí le pusieron el que creó esa semilla. Y además esa semilla trae características antioxidantes para que los seres humanos cuando coman uvas sepan que están tomando antioxidantes. A las semillas de las naranjas tiene un código informativo, un software que Dios les puso para que cuando se siembre den exactamente según la naranja, las características de la naranja, las vitaminas de la naranja, el color y el tamaño de la naranja, y no plátanos ni papayas. Y cuando Dios hizo al ser humano con espermas del género masculino y a la mujer con cromosomas del género femenino. Y encontramos algo maravilloso, que Dios, les he preguntado esto a mucha gente, ¿quién piensan ustedes que fue primero, el hombre o la mujer? Y todos contestan y voltean a ver a su mamá. Todos aquí, no hay nadie que no haya tenido mamá. No, entonces me contestan, es lógico que Dios haya hecho primero a la mujer. Sin embargo, la Biblia no nos lo explica de esta manera. Y cuando se descubren las leyes de la genética, nos sorprendemos las evidencias científicas, no teorías, con que está avalada y respaldada el registro de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Eva? ¿De dónde la sacó? Muy bien. Primero Dios hace al hombre. Agarra el polvo de la tierra, así de lodo nos hizo a nosotros, varones. Así de lodo a los hombres, ¿verdad? Así toscos, bruscos. Y ya después de que hace a Adán como una estatua, Dios hace esto. Y Adán recibe algo que no recibió Chita, ni los gorilas, ni los rinocerontes, ni los pájaros, ni los perros, ni los gatos. El hombre recibe el aliento directo, infundido de Dios, porque dice Eclesiastés 3:11 que Dios pone desde ese momento la eternidad en el corazón humano. Dios sopla dentro de él algo que era de él, de Dios. Y por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Y después de que Dios crea a Adán, pues lo lleva al huerto y lo pone a labrar el huerto
y a poder sembrar en el huerto, trae a todos los animales para que les ponga nombre, y ya que Adán vio que Chita no podía ser su novia, ni la jirafa, ¿verdad? Ni ninguna leona, ni ninguna tigresa por ahí. Entonces Dios pone a dormir en capítulo 2 del Génesis Adán, y escuchen lo que pasa. Esto es impresionante. Adán duerme y Dios dice en la Biblia que saca una de sus costillas, porque la palabra en el hebreo es Selah, que significa costilla. Y de esa costilla, de ese material genético, saca al hombre. Muy bien. El hombre, para que entendamos esto, tiene 2 cromosomas, X y Y. Los que son médicos aquí nos lo pueden confirmar. El hombre tiene XY, la mujer tiene 2 cromosomas sexuales XX. La mujer no tiene el cromosoma que determina el género masculino. Cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el esperma que ovuló o fertilizó el huevo de mi mamá fue un Y y yo nací varón. Porque si hubiera sido el X, hubiera nacido mujer. Entonces, el cromosoma Y determina el género de los hombres. Y los hombres poseen ese cromosoma que las mujeres no tienen. Las mujeres tienen XX. Muy bien. Si Dios hubiera sacado a la raza humana del material genético de la mujer, la raza humana no se hubiera podido reproducir. Porque precisamente es en los huesos, en la médula de los huesos, donde se produce la sangre. Y es precisamente en la sangre donde viene la diferencia entre los cromosomas del hombre y la mujer. Si vas a un consultorio médico, a los laboratorios del Chopo, por ejemplo, y te hacen un examen de sangre, te dicen si eres hombre o mujer. En la pura sangre nada más. Ahora, pasaron miles de años y se le aparece el ángel a María. Y le dice a María, vas a ser mamá. Y María se espanta. ¿Cómo que si ni a Cancún nos hemos ido? ¿Verdad? ¿Cómo que voy a ser mamá? Espérame tantito, no te me adelantes, y estamos comprometidos, no nos hemos casado. Y además la ley judía dice que si yo me embarazo antes de casarme, hasta pedradas me pueden matar. Y el ángel Gabriel, en Lucas 1 y en el Evangelio de Mateo, le dice a María, María, no te preocupes, Dios va a engendrar en tu vientre a un hombre llamado, y le vas a poner por nombre Jesús. Ni José ni tú le van a poner el nombre. Y sabes una cosa, María, que ese ser que van a nacer no va a ser engendrado por José. José no se va a meter contigo. Muy bien, hace 2000 años que fue escrito esto en el Nuevo Testamento, nadie entendía por qué Cristo tenía que nacer virginalmente. ¿Por qué José no podía tener relaciones con la Virgen María? Simplemente porque el cromosoma Y de José venía infectado desde Adán. Porque por un hombre entró el pecado y el pecado se transmitió a través de toda la raza humana hasta nosotros. Todos los seres humanos, todos sin excepción, desde Adán, hemos nacido infectados por el pecado. Carlos Marx le decía la lucha de clases. Sigmund Freud, el problema del Medio Oriente y la sexualidad infantil. William Shakespeare, el defecto trágico. Y muchos hombres han tratado de por qué el hombre es contradictorio en su comportamiento. ¿Por qué esa conducta autodestructiva con la cual nacemos? ¿Por qué a los niños no les enseñas a portarse mal? Desde que están chiquitos, un niño al año y medio es el más grande dictador de su casa. Un niño al año y medio, a los 2 años, ¿verdad? A los 3 años, no quiero mi juguete, quiero el de Pepito. No se hace eso, niño, no me hache berrinchito. Y vemos que hay algo dentro del ser humano que va en contra de toda autoridad, de todo lo que se les dice. Y se les enseña a portarse bien, porque el mal nacimos con él. El mal, como la Biblia lo explica claramente, de nosotros viene por herencia desde Adán hasta nuestros días. Entonces, vemos que las evidencias genéticas, físicas de la creación de la Biblia
son maravillosas y que podemos nosotros a través de esto darle una respuesta al ser humano para que el ser humano pueda entender por qué la Biblia es el libro de los libros. Hace 2300 años, antes de que Galileo Galilei, tu padrino, descubriera que la tierra era redonda, apúntalo. En el libro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 22. 2300 años antes que Galileo, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Hay una ley en la física, todos ustedes que son de carácter universitario de la preparatoria, que se llama la ley de la entropía. Y todos ustedes, si ya pasaron la secundaria a la preparatoria o están en la universidad, forzosamente tienen que conocer que hay una ley que rige a todas las demás leyes, que se llama la ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué establecen estas leyes físicas? Precisamente que todos los procesos físicos, todos los sistemas ordenados, tienen con el tiempo a desordenarse. Nunca del desorden surge el orden. Esto es antifísica, sino que del orden surge el desorden. La evolución enseña que de lo menos vamos a más. Y la Biblia enseña que fuimos coronados como la creación máxima de Dios y estamos como los cangrejos en lugar de evolucionar. Claro que hemos evolucionado tecnológicamente y científicamente como criaturas físicas y como criaturas intelectuales, pero como seres humanos hemos hecho el ridículo porque estamos en el siglo XXI y ahorita, en noviembre del año 2015, el mundo está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Por qué no hemos podido vivir en paz? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿De qué nos sirvió llegar a la luna? Y los experimentos y los descubrimientos, todo eso ha ensoberbecido al ser humano. Simplemente, profesando ser sabios, se hacen necios. Porque habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como a Dios, ni le quieren dar gracias. El ser humano está envanecido en sus razonamientos. Su corazón ha entenebrecido y nos hemos creído dioses. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso Estados Unidos legalizó el aborto en 1973. En junio de este año legalizaron los matrimonios gays, que es el síntoma más grande de descomposición de la familia en el mundo entero y de una nación. Porque la nación la forman las familias y las familias forman las naciones. Si la familia se desintegra, la nación no tiene ningún futuro. Y este es el punto al que hemos llegado porque no hemos querido aceptar a Dios. Antes de que las leyes de la entropía y de la termodinámica se descubrieran en el libro de Hebreos, capítulo 1, la Biblia escribió hace 2000 años la primera y la segunda ley de la termodinámica. Señores astrónomos, astrofísicos y físicos matemáticos que nos están escuchando en este momento. Y eso no te lo enseñan en tu universidad ni en tu escuela. Les da vergüenza reconocer que hay libros que superan los libros de física del siglo XXI del ser humano. Dice Hebreos 1, versículo del 10 en adelante. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Exactamente lo que estas leyes establecen, que todo se descompone, todo se oxida, todo se termina, todo se arruina, todos tenemos que meterle mantenimiento a un edificio, mantenimiento a mi coche, mantenimiento a mi persona. Estamos nosotros muriendo celularmente cada segundo. Todo el universo que está a nuestro alrededor está en proceso de descomposición. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, tal como la Biblia lo anunció hace 2000 años. Los cielos se envejecerán, todo se echará a perder,
pero tú, Señor, eres el mismo a través de la historia. Y en último lugar, aunque tengo aquí más de 50 evidencias bíblicas, estas las compartí en Colombia, quiero mostrarles a ustedes las leyes médicas, también evidencias médicas, si hay médicos acá. Todos ustedes conocen la Enciclopedia Británica, muy bien. La Enciclopedia Británica, no la Biblia, la Enciclopedia Británica documenta que en 1845 había un hombre médico llamado Ignacio Semmelweis. Y este médico estaba aterrorizado porque de cada 100 mujeres que parían, se morían 70, 80 mujeres. Dijo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Somos médicos y nosotros tenemos que en lugar de que se nos mueran, salvarles la vida. Entonces este médico comenzó a leer el libro de Levítico, donde Dios le dio a su pueblo Israel las leyes de la sanidad, las leyes médicas, las leyes de la higiene que deberíamos de tener antes de que se descubriera la proliferación bacteriológica y microbiológica que existe en el aire. Por ejemplo, si tú ves a un perro que se hace chis en la calle o que se hace excremento en la calle, ese excremento tiene millones de bacterias que comienzan a subir en el aire y no las vemos. Y tú pasas y haces y respiras y ahí te estás metiendo, ¿verdad? Cantidad de bacterias a tu organismo, cantidad de microbios en tu organismo. Y por eso en Levítico, escuchen, Dios, antes de que se descubrieran la proliferación bacteriológica en el medio ambiente, Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que cuando hagan excremento lo entierren con un palo debajo de la tierra. Y Moisés dijo, pues ¿quién es? El Señor me dijo que le hiciéramos no y que lo tapáramos. ¿Y por qué? Pues quién sabe. Fueron miles de años los que pasaron hasta que se descubrieron la proliferación de bacterias. Bueno, este doctor que se encuentra registrado en la Enciclopedia Británica leyó Levítico 15, versículo 13. Y ahí descubrió este doctor el secreto de por qué las mujeres se estaban muriendo cuando los médicos las estaban atendiendo en los partos. Y dice así, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de la purificación y lavará sus vestidos. Escuchen esto. Y lavará su cuerpo en aguas corrientes, no en aguas estancadas, sino que les dijo Moisés, cuando se laven las manos para limpiarse de cualquier impureza, de semen, de flujo, de lo que sea, lávense las manos, pero tengan cuidado de nunca lavárselas en charcos, ni las pongan en cubetas y se laven ahí. Tiene que ser agua corriente. Y entonces el doctor Semmelweis, registrado en la Enciclopedia Británica, les recomendó a los doctores que se lavaran las manos antes de atender a las mujeres que iban a parir. Y el índice de mortalidad se redujo el 80%. Estaban ellos con sus manos de los tacos del pastor después, se metían a tratar de sacar a los bebés, infectaban a las mujeres y las mujeres se morían por infecciones de la cantidad y millones de bacterias y microbios que tienen las manos. La Biblia tenía razón y ya nos daba, antes de que se descubrieran las leyes de higiene, para que nosotros entendiéramos que ahorita que tú te vas y vas a comprar un taco, asegúrate de lavarte las manos. A sus hijos no los dejen sentarse a la mesa sin lavarse las manos y se van a ahorrar muchísimo dinero en gastroenterólogos y en problemas de cólicos y de retortijones y que hermano sácame este espíritu de retortijón que tengo aquí, etcétera, etcétera, y no te voy a sacar nada. Lo que pasa es que no has entendido que Dios ya nos hace responsable. Él nos dice nuestra responsabilidad. No se va a bajar el ángel Gabriel a lavarnos las manos. Esto forma parte de nuestro ritual diario. Me levanto, me lavo las manos. Antes de comer me lavo las manos. Voy a cocinar, me lavo las manos. Nunca le compren tacos ni tortas a ninguna persona que ustedes vean que
reciben el dinero y que les hacen la comida. Nunca lo hagan. Yo me acuerdo de los famosos esquites que estaban tan ricos ahí en el DF, cuando vivíamos en el DF. Llegaba con la hermana, ¿verdad? Y agarraba el esquite, y agarraba el queso y le hacía así al esquite, y con todo el todo, y le cobraba y nos los daba para comer. Y nosotros ahí como si nada, ¿no? Qué cochinada, ¿verdad? Imagínense nada más agarrando todos los billetes y con eso manejando la comida. Entonces, todas estas cosas podíamos nosotros evitarnos cuando la Biblia nos da una evidencia de su inspiración sobrenatural. Y para terminar, ¿sabían ustedes que hasta 1970-80 se descubrieron las leyes del famoso colesterol? ¿Qué es el colesterol? El colesterol, nuestras venas son como tubos. Entonces, el corazón hace eso. Cada vez que hace el corazón, está bombeando sangre. La sangre corre por todas las arterias y todas las venas que llegan hasta la punta de mis pies y recorren hasta la punta de mi cerebro. Entonces, estas mangueras tienen que estar limpias. La sangre tiene que estar limpias. Pero cuando yo como carnitas, qué ricas, ¿verdad? Tacos al pastor, qué ricos. Camarones, qué ricos. Langosta, mucho más. Es la que más colesterol tiene. Y los alimentos que que degustamos y que creemos, ¿verdad?, que son buenísimos. Bueno, por ejemplo, un muchacho de 20, 25 años se puede comer 3 tacos al pastor a la semana y su condición física la va a resistir. Pero si pasamos de los 40 o llegamos al 5.º piso ya pasamos del 5.º piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidar nuestra dieta. Y lo más importante, el colesterol. Muy bien. Si yo no cuido el colesterol y como mucha grasa animal, o mucha carne, por ejemplo, o muchos camarones, o muchas cosas que Dios prohíbe en Levítico capítulo 11, mis venas, la tubería, se comienzan a bloquear. Entonces se aprietan las venas y el corazón hace... Comienza a bombear con más esfuerzo el corazón porque el colesterol está bloqueándome las venas y por eso sobrevienen los ataques cardíacos. De repente tienes 40, 45, 50 años y ¿qué me pasa? Al hospital y vas para el suelo. Y te hacen un examen de sangre, estás con el colesterol de más de 200 puntos, los triglicéridos más de 300 y la glucosa más de 100 puntos, que son los límites que debemos de tener. ¿Por qué? Porque estamos violando las leyes de la higiene que Dios estableció en su palabra. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Según la edad que tengamos, tenemos que tener más cuidado. La Biblia nos recomienda beber por lo menos 2 litros de agua diarios. No de Jamaica, no de horchata, no de durazno, agua. ¿Sabes qué es agua? Agua. Sin nada. Ahora, claro que puedes echarte tu horchata, lo que tú quieras, ¿no? Pero mínimo 2 litros de agua, agua natural, porque somos más del 80% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, más el cerebro. Y el alimento privilegiado para el cerebro y para tener alerta el cerebro es el plátano. Un plátano diario te da el potasio y las características que necesitan tus neuronas del cerebro para que pienses bien y no sigas pensando en el Calimán ni en ricas y famosas. Santos de Dios, tenemos el libro, la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Qué privilegiados somos nosotros los cristianos, de tener un mapa, un GPS, una brújula que me diga cómo tratar a mi esposa, qué es el matrimonio, cómo debe ser mi noviazgo, cómo debo manejar mis negocios, cómo debo de manejarme en la sociedad, cómo debo de pensar, a dónde me dirijo, cómo sacar de mi vida el estrés, la ansiedad fuera de mi vida. No. Confío en Dios, Él es mi Salvador, mi roca, mi castillo. Oh Dios, en ti confiaré, fuera estrés de mi vida. Ahora sí he descubierto que el estrés es la enfermedad que produce el 60% de las dolencias físicas y mentales del ser humano. El estrés. La clínica Rochester en Mayo, la clínica Mayo en Rochester y el hospital Hopkins en Estados Unidos coordinaron y coincidieron por primera vez el año pasado
que el estrés es la enfermedad más grave del ser humano del siglo XXI. España es el país que más pastillas tranquilizantes consume. Es el país donde hay más abortos y donde hay más divorcios en todo el mundo, en España. Y en México no nos quedamos ya para atrás. Cantidad de ustedes están recurriendo a Valium, a Prozac, a tranquilizantes nerviosos para poder funcionar químicamente. Y te estás drogando sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque no crees que Dios dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hace 2000 años el Hijo de Dios nos trae la medicina antes de que la enfermedad surgiera, el estrés. ¿Qué es el problema de la gente estresada? Que no tiene paz. Y si tú no tienes paz, no puedes pensar. Si no tienes paz, no puedes orar. Si no tienes paz, no puedes venir a la Biblia. Porque como Pepito en Comal llegas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, aplácate, sereno moreno primero. Tranquilino pino cocolino. Ya que te calmes, ya que te tranquilices, dice el Espíritu Santo, me podré comunicar a tu espíritu. Pero en el estado en que tú te encuentras, no vas a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Por nada estén afanosos, sean conocidas sus problemas con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Shalom, que tengan paz. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has dejado una palabra que nos puede sostener en un mundo convulsionado por la inestabilidad, en un mundo donde hay demasiada confusión religiosa, política, económica, un mundo que no te conoce, donde nos has llamado a formar parte de tu cuerpo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu reino admirable. Gracias, Jesús, por haber abierto tus brazos en la cruz, y desde esa cruz, con tu cabeza coronada de espinas, los clavos en tus manos y los clavos en tus pies, y abandonado, traicionado y perseguido por todo el gobierno romano y por los que se decían tus amigos, de tu boca salieron las palabras más excelsas y más sublimes que un hombre pueda pronunciar en medio del dolor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Gracias, Jesús, porque ahora, con conciencia de lo que estamos haciendo, has entrado a nuestra vida a fortalecerla y animarnos a seguir peleando en medio de tanta oposición de un mundo condenado por el pecado, la buena batalla de la fe. Te pedimos, Señor Jesús, por el gobierno de México. Te pedimos por el presidente Peña Nieto y su familia, por todos los que forman el gabinete presidencial, por el gobernador de este estado, de todos los estados de la República. Señor, trae la paz a México. Necesitamos vivir en paz. Trae la paz a las familias, trae la paz a las iglesias, y esa paz en nosotros, que la podemos proyectar y reflejar para que Jesús pueda vivir verdaderamente a través de siervos que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos, en quien... parte del poder que nos sostiene, y basamos la primera parte en la conferencia anterior en 2 Corintios 4 del 7 al 18, y hemos visto hasta este momento que la vida cristiana es imposible de vivirla sin el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida que requiere de un poder que no es humano. Y por eso hay tantas personas que se decían cristianas,
y que ahora viven derrotadas, que se cayeron del caballo, están sufriendo, muchos abandonan el camino que se llama la apostasía, y esta es la razón porque nunca pudieron considerar en sus vidas que separados de Jesús nada podemos hacer. Tú deja de tener contacto con este libro 2 días, 48 horas, y le estás diciendo a Dios: gracias, en estos 2 días no te necesité. Las decisiones que tomé en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en la escuela, no tuve que consultarte nada. En ese momento es lo que se llama el orgullo. El orgullo no es andar con la cabeza así por alto y despreciar, ¿verdad? Es la soberbia. Pero el orgullo es creer que podemos vivir independientemente de Dios. Ese es el orgullo. Que puedes tener 5 días sin tener contacto con Dios en la Biblia, porque es el único contacto que tenemos con Dios a través de la Biblia y de la oración. Y vamos a ver ahora y contestar algunas preguntas: ¿por qué las causas del fracaso espiritual cuando el poder de Dios está de nuestro lado? ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos cristianos? ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos ministerios cristianos? Ahora con la pandemia, ustedes saben que tenemos misioneros en España, tenemos misioneros en Argentina, tenemos en Italia, en Nápoles, Marcelo y Simona Rodríguez. Y me decía Marcelo, nuestro misionero de hace más de 10 años en Italia, que ustedes son los que los sostienen a todos estos misioneros, porque somos una iglesia misionera, que la mitad de las iglesias en Italia cerraron, se acabaron. Me decían que en Estados Unidos comenzó a bajar la población de los cristianos a casi un 40% en las iglesias. Y actualmente, ¿verdad? Pues sabemos que hay iglesias que construyeron, son palacios, hay iglesias que son estructuras de veras, que son palacios. Y cuando viene una pandemia como la que vino, pues ¿dónde van a seguir pagando la electricidad, el aire acondicionado, el mantenimiento? Y entonces la gente se va y busca otros lados y se endrogan, ¿verdad? Piden prestado para mantener la estructura, y nos damos cuenta que esta es la razón por la cual muchas veces fracasamos en no saber cómo manejar nuestra vida, el negocio que tú tienes, tu vida familiar y también la administración, porque somos administradores de Dios para que Dios nos pueda bendecir. ¿Cuál fue la razón de muchas iglesias y de muchos líderes espirituales? Nunca ha caído tanta gente en el liderazgo como en el último año. Líderes muy famosos, pastores muy famosos, misioneros que tuvieron que regresar por no aguantar el estrés, el estar lejos de su familia, lejos de su ciudad, de su nación. Pastores que cayeron en adulterio, cayeron por el orgullo, cayeron por mala administración, por tantas cosas, porque la vida cristiana es la casa del jabonero. En lo que menos te esperas, puedes resbalar si no cuidas tu vida. Y es lo que quiero hablar en esta segunda parte de esta serie. La primera razón por la cual puedes tú caer y fracasar en tu vida espiritual, abran sus Biblias en Isaías 6, Isaías capítulo 6. La primera razón es por ignorar o no comprender la santidad de Dios. Por no comprender la santidad de Dios. Aquí en Isaías 6 tenemos al profeta Isaías, que está listo para ya entrar al servicio y quiere servir a Dios. Quería ser pastor, quería ser ministro. Él trabajaba en un palacio, fue educado, podríamos decir, en nuestro lenguaje coloquial y nuestro lenguaje moderno. Era una persona culta, era un políglota, Isaías. Y entonces Dios, antes de llamarlo, dice la Biblia que le da una visión.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La primera visión que todos nosotros necesitamos para servir a Dios, no importa que seas arquitecto, que seas ingeniero, que seas maestro de escuela, o que quieras ser pastor, o que quieras ser misionero, lo primero que tenemos que entender es que estamos sirviendo a un Dios santo. Santo, santo. ¿Qué significa esto? Porque esta es la profundidad en la que tenemos nosotros que llegar. Cuando nosotros hablamos de santo, desgraciadamente la Iglesia romana se adjudicó el derecho de que cuando un papa muriera, o una monja, o una persona que estaba en algún monasterio, y la persona después de muerta hiciera algún milagrito, el papa se adjudicó el derecho de canonizarlo, de santificarlo, de declararlo santo después de muerto. La Biblia, tanto la Biblia católica como cualquier Biblia que podamos nosotros leer, si tú lees todas las epístolas de los apóstoles, a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, a los santos de Colosia, a los santos de todas las iglesias, se les comienza a llamar santos. Y como no sabemos qué significa la palabra santo, siempre te dicen: ay, sí, muy santito, ¿verdad? Me imagino que a muchos de ustedes les han dicho eso: muy santito, ¿verdad? O sea, la gente cree que un santo es una persona que no rompe ni un plato, que es una persona impecable, que es una persona que no tiene absolutamente ningún defecto, y que solo la iglesia puede decir quiénes son santos y quiénes no son santos. Apunta por favor las 2 palabras en el hebreo y en el griego de la palabra santo. En el hebreo es la palabra kadosh, con Q de queso, kadosh con SH al final, tal como suena, kadosh. Y en el griego es la palabra agios, con H, agios, y con G de Jorge, agios. Tanto en el hebreo como en el griego significa apartado para servir a Dios. Apartado para servir a Dios. ¿En qué momento un ser humano es santo ante los ojos de Dios? En el momento en que el Espíritu Santo entra a tu vida, en el momento de cuando naces de nuevo, en el momento de tu conversión. En ese momento entra Dios a morar a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y desde ese momento tú y yo somos apartados, para que ahí en adelante comiences a conocer el que te llamó. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, el momento que tú recibes a Cristo, de ahí en adelante, tu responsabilidad y mi responsabilidad es comenzar a buscar en la Biblia el carácter de Dios, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros, porque Dios no piensa ni actúa como nosotros. Y comenzamos a chocar con cantidad de cosas en la Biblia, porque Dios no hace las cosas que nosotros creemos que Él deba de hacer. Les pongo un ejemplo. Hay una doctrina en la Biblia que se llama la predestinación. Y muchos creen que esta doctrina significa que Dios escogió a unos para el cielo antes de nacer y a otros para el infierno. Y esto es verdad, pero Él sabía quién se va a condenar y quién se va a salvar. Estas son las cosas profundas de la teología,
y es en lo que más me he adentrado en los 43 años que tengo de servir a Dios. Este año mi esposo y yo cumplimos 43 años de servir a Dios en ministerio. Vía Nueva para el Mundo no es una organización que se hizo hace 5 años, ni a la sopa, como sopa marucha, o hace 10 años. Tenemos 43 años de vivir una vida por la gracia de Dios que nos ha permitido predicar este mensaje a más de 86 naciones. Entonces la predestinación no significa esto, significa lo siguiente, que cuando tú naces, Dios sabe qué decisión vas a tomar. Cuando Judas nació, Dios sabía que Judas iba a traicionar a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo escribió en su libro. Cuando Judas nació. Ahora vamos a ver, Judas llega al juicio de Dios cuando muera. Y le va a decir en el trono del trono, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, Dios, ¿yo qué culpa tengo que tú me hayas escogido para que yo entregara a tu hijo? Síganme con mucho cuidado. Es más, Judas puede decir, es más, denme ustedes, gracias a mí ustedes son salvos, porque si yo no hubiera traicionado a Cristo, ustedes no se hubieran salvado. ¿No es verdad? Y tú te pones a pensar, vean ustedes lo que es el pensamiento humano. Sin embargo, en ese momento Dios le contesta a Judas y le va a decir, Judas, yo sabía lo que tú ibas a hacer, pero si yo hubiera impedido o me hubiera atravesado en tu camino para que tú no entregaras a mi hijo por 30 miserables monedas de plata, yo hubiera violado la característica más grande que les di a los seres humanos, que es la ley de la responsabilidad individual y de libre albedrío. Señor, ¿por qué permitiste que me casara con este cocodrilo? Es que tú antes de casarte, tal vez no pasaste el tiempo suficiente con Dios, tal vez te adelantaste en tu matrimonio, o por qué permitiste que se nos cayera la casa, o porque el carro se inundara, o lo que tú quieras. Muchas veces Dios, le echamos la culpa y le pedimos a Dios cuentas, interrogándolo que nos conteste porque Él hace lo que hace. Y muchas veces te dice, mira Juanita, antes de que tú te casaras, el pastor te dijo, este muchacho tiene cara de gandalla, tiene cara de, ¿verdad?, de que no me da paz. Nosotros los pastores no podemos decirle a nadie cásate o no cásate, pero yo te aconsejo, Juanita, que dejes pasar más tiempo, que esperes más tiempo, porque este muchacho no tiene a Cristo en primer lugar. Puedes meterte en un problema y vas a sufrir más de lo que tú sufres si te quedas soltera mejor, por más tiempo. Entonces tenemos que entender que somos libres y que muchas veces cada decisión que tomamos es por las consecuencias que vamos a recoger. El hecho de que Dios sea santo significa que Él no puede tener relación contigo, ni conmigo, ni contigo, ni contigo, mientras en nuestra vida haya pecado. Pero ahora somos ya cristianos, ya estamos separados para Dios. Y descubrimos que un cristiano no es una persona perfecta. No somos libres de cualquier pecado, pero sabemos que cuando pecamos, primera de Juan 1, del 8 al 9, confesar el pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces tú dijiste una grosería hace 4 días, te rebelaste con tu papá hace 3 días, tú insultaste a tu maestro, tuviste relaciones sexuales con tu novio antes de casarte, eres casado y tienes un amante. Si tú mantienes ese pecado, llamándote tú cristiano, Dios tiene que usar el pau, 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 pau. Hebreos capítulo 12. Dios al que ama, pau, pau, pau. Y déjame decirte que Dios nos da no con el cinto, Dios nos da con un cuero así de grueso. O sea, algo va a permitir Dios en tu vida que te sacuda, que te haga reaccionar como el hijo pródigo. Papá, dame mi dinero y me voy.
con los amigos, a gustarlo, con las muchachas, marihuana y las drogas, la dolce vita, y la vida es así, vamos a juntar y vamos a gritar, esta es la vida. Y llegó el momento que gastó todo el dinero, gastó su salud y le dieron trabajo alimentando puercos en un rancho. Y estando en la condición de alimentando puercos, dice la Biblia, reaccionó, adquirió conciencia y dijo, en la casa de mi padre me iba mucho mejor. ¿Qué es lo que he hecho? Regresaré a mi padre y le pediré perdón. ¿Alguno de ustedes se encuentra en la situación del hijo pródigo? No levante la mano, o alguna de ustedes como mujeres, donde ya tienes mucho tiempo lejos de Dios. No sigas por ese camino más tiempo, porque el hecho que tú estés caminando en la vida y no me pasa nada, y ya llevas 3 meses y no me pasa nada, ya tienes 3 meses acostándote con tu novio, ya tienes 6 meses con la amante, ya tienes 8 meses robando en tu compañía, defraudando, no pagando impuestos y no me pasa nada. El hecho que no te pase nada no significa que a Dios se le haya olvidado, porque la Biblia dice tus pecados te alcanzarán. Si tú no los confiesas, va a caer el hacha sobre la raíz del árbol y Dios va a tener que hacer algo drástico para que reacciones. Y por eso dijo Jesús, más vale que entres al cielo tuerto, manco o cojo, o que entres entero al infierno. La Biblia dice que por causa del pecado, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53. Despreciado por nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, y Dios pone tus pecados y mis pecados en el cuerpo de su Hijo, para no castigarte a ti y no castigarme a mí. Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que dude de que Dios te ama, ve la cruz. Si tú crees que Dios te ha abandonado, ve la cruz. Él abandonó a su Hijo por ti, y por ti, y por ti. Y en la cruz Cristo gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Dios lo tenía que desamparar. ¿Por qué lo dejó morir en la cruz? Porque Dios es santo. En el momento que los pecados nuestros eran puestos en Jesús, Dios tenía que separarse. El primer instante en la eternidad que el Padre y el Hijo se separan por nuestra causa, para que sepamos cuánto nos ama Dios. Dios te ama, no te imaginas cuánto te ama, con amor eterno. Ahora veamos en segundo lugar, ¿por qué fracasan tantos cristianos y por qué el poder de Dios en sus vidas no está actuando? Romanos capítulo 7. Esto lo escribe el apóstol Pablo ya siendo cristiano. Romanos 7, versículo 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya te identificaste con esto? Siendo cristiano, ¿cuántas veces los cristianos hemos hecho algo que no queríamos hacer? ¿No es cierto? Pero lo hicimos. ¿Qué pasó ahí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita, que mora dentro de nosotros. Hay ya, siendo cristianos, mucha maldad. El cristiano es una persona que tiene la maldad todavía dentro de su corazón, con la única excepción que los pecados que cometiste antes de ser cristianos fueron puestos en la cruz. Te fueron perdonados para siempre.
Y que ahora, esa maldad que tenemos dentro de nosotros, Dios nos da a su Espíritu Santo para luchar contra ella. Entonces, cuando tú haces algo por la negligencia de que ya no tienes contacto con Dios, ya no oras, no lees la Biblia, no vas a la iglesia, etcétera, etcétera, es cuando ya somos responsables de esa maldad. Ahorita lo vamos a explicar. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Se los voy a traducir de una forma más drástica y más directa. No hay nada bueno dentro de nosotros. Pero el psicólogo dijo que sí. Muchas de la psiquiatría opinan que el hombre es más bueno que malo. No es la opinión de Dios. Esta fue la causa del fracaso de Carlos Marx, la causa del fracaso de Carlos Darwin y la causa del fracaso de Sigmund Freud. En diferentes ideologías, uno de la mente, Freud, Marx en el área del socialismo, Darwin en el área de la genética, se equivocaron, creyendo que el problema humano es, uno, lucha de clases. Si el proletariado derriba la burguesía, dijo Marx en su libro del comunismo, el problema se va a solucionar. Freud, si yo puedo meterme en la mente del ser humano e hipnotizarlo a través de la hipnosis, meterlo al subconsciente para regresarlo al consciente y tratar de arreglarlo inconscientemente, y fracasó. Y Carlos Darwin, no, es que somos animales, somos un programa fortuito de la evolución, y no somos culpables, porque si somos el resultado de una evolución, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué no meten a un perro a la cárcel o a Chita al Moloya? Entonces nos damos cuenta que cuando el ser humano busca sin tener en cuenta a Dios, se equivoca, porque no somos dioses. Hay una maldad dentro de nosotros. Tú, una persona que fuma, pregúntale, ¿por qué fumas? Dice la cajetilla, este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no sabes que tus dientes, tu laringe, tus encías, tu esófago, tu garganta, tus pulmones, los alvéolos pulmonares, los estás envenenando, te estás suicidando lentamente? ¿Qué no lees? ¿Qué no tienes información? Sí, Chepo. Entonces, ¿por qué sigues fumando? Porque me gusta, te va a contestar. Y porque creo que me hace un bien cuando es lo contrario. ¿Por qué te emborrachas? ¿Que no sabes que te vas a morir de un tumor pancreático o del hígado? ¿O que vas a abandonar a tu familia? ¿O bajo el alcohol vas a hacer cosas que te vas a arrepentir? Somos autodestructivos. Les estoy poniendo la experiencia humana para que comprobemos que lo que la Biblia dice hace 2000 años se adelantó a Freud, a Marx y a Darwin. La Biblia es más antigua que cualquier programa o ideología o descubrimiento del ser humano. Y dice Pablo en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la pura realidad. Fumo y yo sé que mi razón me dice que estoy mal. ¿Por qué lo sigo haciendo? Yo sé que cometer adulterio y dejar a mi esposa y a mis hijos y echar a perder mi carrera. Yo sé que acostarme con mi novio es malo, con mi novia es malo, yo lo sé. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Por esa maldad, esa naturaleza autodestructiva. Hacemos cosas que no queremos hacer. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? La maldad con la cual nacimos. Mi esposo y yo tenemos a nuestra sexta nieta. Nació el 2 de febrero, tiene 3 meses, Ana Sofía, hija de nuestra hija Natalia. ¿Cómo la hemos disfrutado?
¿Y cómo he comprobado yo con la Biblia cuánta maldad trae? Un bebé, 3 meses, es la persona más demandante. 2 segundos no soporta sin su mamila. 2 segundos no aguanta que no le cambien el pañal. Demanda y todo lo controla. Y ahí es, hazme, contéstame. Cuando llegan al año y a los 2 años, son los dictadores más grandes de su casa. Un niño entre 1 y 2 años es el dictador más grande de su casa. Y ahí está la sabiduría que necesitamos, porque esa maldad ya, o sea, no hay, lo único bueno que hay es cuando hace y nos derrite el corazón y le pones su chupón y la cargas, ¿no? Porque no son responsables, desde luego, pero esa fuerza de maldad con la que nacemos es hereditaria, y la Biblia lo dice desde Adán y Eva. Se llama el pecado original. Hay una fuerza con la cual nacimos que nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesucristo. Y ahora veamos cuál es la solución. Versículo 21. Y dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley dentro de mi cuerpo. Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me detengo aquí. Esto demuestra, señores psicólogos que nos acompañan, psiquiatras que nos acompañan, maestros universitarios, la Biblia nos enseña que no es verdad, no es cierto que el hombre es guiado por la razón. Mi razón me dice una cosa y hago otra cosa. ¿Por qué? Porque somos guiados por las pasiones. Somos guiados por los impulsos biológicos. Ya fuiste con el doctor y ya te dijo: don Pancho, usted trae una panza que parece Santa Claus. Y si usted sigue con esa dieta, va a subirle la presión, va a tener problemas muy serios neurológicos, etcétera, etcétera. Y usted tiene que ya tratar de hacer ejercicio, porque no le garantizo 1 año o 2 años más de vida. Y don Pancho sigue cenando a las 10 de la noche pizza, Coca-Cola, postres, conchas de la tía Rosa. Vamos contra todo aquello que choca contra nuestra razón. Oiga, don Pancho, que usted no quiere vivir, pero me gustan las conchas de la tía Rosa. Me da flojera tomar 2 litros de agua diarios. Me da flojera salir a caminar 1 hora todos los días. La Coca-Cola, soy adicto a la Coca-Cola, con razón. Todo esto nos muestra, santos de Dios, lo que la Biblia dice. Y dice Pablo en el versículo 24: miserable de mí. Ante esta realidad es el grito de todos nosotros: ¿qué hago? Me gusta la Coca-Cola, me gustan las chavas, me gustan mujeres más jóvenes que mi esposa, me gusta el cigarro, me gusta el adulterio, me gusta la pornografía, me gusta comer, me gusta beber. ¿Qué hago? Yo sé que estoy mal, pero lo sigo haciendo. Dios mío, ¿qué hago? Miserable, me siento encerrado, me siento que soy dominado por algo más fuerte que mi fuerza de voluntad. ¿No es cierto? Aquí está tu Sigmund Freud. Versículo 25. Después de todo esto, gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios y a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ya si lees todo el capítulo 8, es toda la experiencia con el Espíritu Santo. Cuando un cristiano sabe que hay una ley dentro de nosotros, que hay una
fuerza maligna dentro de nosotros. Yo estoy orando muchas veces y con la Biblia, y yo no invito esos pensamientos a mi mente, y de repente comienzo a pensar cosas tan feas, así que yo, ¿de dónde vinieron? No vinieron de Dios. Yo no quise estar pensando en eso. De repente son pensamientos que entran a mi mente o a tu mente, y en ese momento tienes que luchar con esos pensamientos. Párate y prepárate la pizza, ve la pornografía, prende la televisión, ve esta serie en Netflix con desnudos, etcétera, etcétera. Y tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Romanos 8, versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si tú sigues haciendo y pensando y haciendo la voluntad de tus pensamientos y obedeciendo los impulsos malignos, autodestructivos de tu carne, vas a morir. Vas a ser separado de Dios. Te vas a convertir en una persona que lo vas a lamentar tarde o temprano. Si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Hechos 1:8, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Tengo que entender ahora, ya sé lo que es la vida cristiana. Gracias, Cristo está dentro de mí. Ahora necesito todos los días desarrollar hábitos nuevos. Y esos nuevos hábitos dependen de nuestra fuerza y voluntad. Me propongo levantarme en la mañana, no sea a las 4, a las 5, me voy al trabajo a las 7, pues me voy a levantar a las 6 y voy a pasar 15 minutos para comenzar, 20 minutos diarios leyendo los salmos o un pasaje de la Biblia, inclinando mis ojos, diciéndole: Padre, voy a mi taller de plomería, voy a vender mis empanadas, voy a mi consultorio médico. Señor, ayúdame, pongo mi vida en tus manos, líbrame de tentaciones en el nombre de Jesús. Cuando hacemos eso, estamos viviendo por fe, porque le estamos creyendo a Dios lo que Él dice. Y cuando haces eso, si había tentaciones ese día que iban a venir a tu vida, mira, Dios comienza a limpiar los aires y comienza a permitirnos y nos abre un camino a través del mar Rojo para que los egipcios o el Satanás no nos alcance. Como dice el Salmo 91, líbranos del lazo del cazador. No nos metas en tentación, dice el Padre nuestro. ¿Ya lo vas entendiendo? Veamos ahora 1 Corintios capítulo 9. Y aquí encontramos al apóstol Pablo otra vez, campeón de campeones. El hombre más culto de todos los apóstoles, políglota, también hablaba como 6 idiomas, preparadísimo, educado con los mejores rabinos. Sabemos su historia: Cristo lo tumba del caballo, él se convierte. Y Pablo nos da este consejo, 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. ¿No saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. ¿Se imaginan la Copa Mundial de Fútbol? Y la noche anterior, los futbolistas yéndose a un prostíbulo o comiendo un litro de helado. ¿Se imaginan a un campeón de natación el día anterior o 2 días antes o una semana antes, o a un karateca segundo o tercer dan en un campeonato de karate internacional o nacional? Cualquier atleta que quiera ser atleta y que quiera vencer necesita chicotear su carne. No puede darse lujos de estar bebiendo Coca-Cola
les prohíben tener relaciones hasta con la esposa 1 o 2 semanas antes, los aíslan, los meten en lugares especiales en las Olimpiadas. Una persona que corra, una persona que es atleta, tiene que saber que tiene que sacrificarse. Y a las 10 de la noche tengo ganas de ahorita un McDonald's, pues no me lo como. Aquí se me queda. Y el estómago te dice, tengo hambre, pues no le doy. Quiero este cigarro ahorita, no le doy. Agarro y los tiro a la basura y comienzo a sacar el alcohol de mi casa y comienzo a hacer nuevos hábitos en mi vida que me van a ayudar, porque si no, me va a ganar la maldad. Y vean lo que dice Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La Iglesia Católica Romana se equivocó al interpretar este versículo y les enseñó a los que querían servir a Dios, encerrarlos en monasterios, en conventos y con pencas de nopales, chicotearse. Decía Lutero que cuando él tenía pensamientos malos, sexuales, agarraba la penca y paz hasta que sangraban, creyendo que el cuerpo es el culpable, pero es algo que mueve al cuerpo, que la Biblia le llama el pecado. Golpear el cuerpo es comenzar a negar y a decirle a tu vista, no veo ese bikini, no veo esa película, no voy a juntarme con amigos que les gusta emborracharse, no me voy a juntar con amigas que sé que se acuestan con sus novios, no voy a hacer cosas que yo sé que no funcionan, y si sé que no funcionan, ¿para qué me arriesgo? Y mientras tú me le dices al pecado, no hago esto, y no, mientras más resistes la maldad dentro de ti, sin que te des cuenta, hay un gigante que está creciendo en tu vida, hay una gigante como mujer que te está fortaleciendo, y cuando menos tú lo esperas, eres un guerrero de Dios. Eres toda una guerrera de Dios. Te has blindado interiormente para enfrentarte al mundo, un mundo de tentaciones. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa? Mi cuerpo es mi esclavo. ¿Sí me oíste? Mi cuerpo es mi esclavo y no yo soy esclavo de mi cuerpo. Y antes de ser cristianos éramos todos esclavos porque hacíamos lo que el cuerpo nos pedía. ¿No es verdad? Pero ahora tenemos otra fuerza, que es el espíritu y que es la carne. ¿Quién va a ganar? Una vez un misionero llegó al África y convirtió al jefe de la tribu. Y pasaron 5 años y el misionero regresó al África, esto fue en Kenia, es una historia real, y le preguntó al jefe de la tribu, ¿cómo va tu vida cristiana? Y contestó el jefe de la tribu, bien. ¿Y cómo has vencido? Dice, porque he descubierto que tengo 2 leones dentro de mí, uno bueno y uno malo. Y le preguntó el misionero, ¿y quién gana? Y le contestó, al que le doy de comer más. O sea, cuando tú ves pornografía, cuando tú te juntas con malas amistades, ¿a quién le estás dando de comer? A la carne, a la maldad que traemos dentro. Y cuando venga la tentación, no tienes la fuerza para poder enfrentarla. ¿Por qué caí en tentación? ¿Por qué caí en pecado? ¿Por qué hice esto que yo no quería hacer? Porque tu carne es más fuerte que el león, que es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Pero si tú le das más comida al Espíritu, ¿y cuál es la comida del Espíritu? La palabra de Dios. Y más tiempo pasas con amistades cristianas, en estudios bíblicos, sin que te des cuenta, estás fortaleciendo tu carne en contra de las tentaciones que nos rodean. Y finalmente, en tercer lugar, ¿por qué fracasan los cristianos? Por no tener temor de Dios. Por no tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la conciencia continua
que Dios nos observa. Una vez una pareja nos dijo lo siguiente: tenemos dos niños de 4, 5, 6 años de edad y fuimos a una cena y les dijimos: se portan bien y no agarren los cojines para desplumarlos y hacer tiradero en la casa. Cuando regresaron de la cena, esta pareja parecía el zoológico en la casa. Y cuando les preguntas a los niños quién hizo esto, te van a contestar: yo no fui, fue Tete. Entonces los papás les dijeron a los niños: ya sé lo que vamos a hacer, vamos a poner cámaras de televisión en todos los cuartos y cuando vengamos vamos a saber quién hizo lo que hizo. Cuando regresaron los papás, encontraron a los niños dormiditos y hasta los trastes lavaron. ¿Por qué cambió la conducta de los niños? Porque se sintieron observados. Cuando tú crees que Dios no te ve, haces las cosas que no deberías hacer si creyeras que te ve. Las cosas malas que tú haces o que yo haga escondidas, cuando nadie las ve, las hacemos porque creemos ¿qué cosa? Que Dios no nos ve. Hemos perdido el temor de Dios. Escuchen, les voy a dar las citas. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos te son conocidos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Proverbios 5:21, los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que has dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que has hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y 1 Timoteo 5, 24 y 25, esto es uno de mis favoritos. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas o se van a dar a conocer las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si tú has pecado, Dios te dice: te doy la oportunidad que te arrepientas, que vengas a mí. ¿Y sabes una cosa? Si tú no te arrepientes, lo vas a ver tu familia, lo van a saber en tu trabajo, lo van a saber tus amistades, y vas a arruinar tal vez parte, o vas a abortar parte del llamado que yo te he hecho. No hay pecado que Dios no saque a la luz. Tarde o temprano nuestras malas obras son sacadas a la luz. El temor de Dios es tener la conciencia continua de que Él nos ve. Si en tu vida hay temor de Dios, no harías las cosas que haces a escondidas cuando crees que nadie te ve. Tienes toda la razón, nadie te ve, pero Él nos ve día y noche y nos pagará conforme a nuestras obras. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos llegar a la meta todos sin nada de qué avergonzarnos. Queremos entender cuál es tu voluntad. Eres un Dios santo y nosotros necesitamos de tu palabra todos los días de nuestra vida. Y si invocamos por nombre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada persona según sus obras, conduzcámonos en el temor de Dios. Cobremos conciencia que no nos podemos esconder de Dios, que tarde o temprano Dios va a tratar con nuestra vida. No puede ser burlado Dios. El pecado y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. En esta mañana, Dios te ha hablado al corazón a través de la Biblia, y Dios te pide en esta mañana, en esta tarde, que te arrepientas de tus pecados. Tú sabes perfectamente bien qué cosas estás haciendo, qué cosas hay en tus pensamientos que no son agradables a Dios. Sácalos. Díselo: Señor, no quiero seguir pensando en esto. Dame la fuerza para poder hacerlo. No quiero seguir haciendo este pecado que hasta este momento había hecho. Lo quiero abandonar. No quiero seguir viendo lo que he estado viendo. Yo sé el daño que hago a mi mente. Te pido que me perdones. Gracias por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Y si hay alguien en esta mañana o a través de los medios de comunicación que nos ven, que quiera recibir a Cristo, que tal vez viniste por visita, por curiosidad a esta conferencia, pero tú sabes que no tienes a Jesús en tu vida, pídele perdón y dile estas palabras: Señor, perdóname, me arrepiento de mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tus pecados por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante tan precioso para mi vida, que me has traído aquí, que entres a mi vida en la persona del Espíritu Santo, para que pueda yo comenzar a hacer las cosas que te son agradables y vivir la corta vida que me has dado para dedicarla a hablar, a proclamar lo que tu Hijo hizo en nuestro lugar, en esa cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios y por este libro maravilloso